Bienvenidas amigas y amigos de su programa Síntesis Semanal, programa que transmitimos todos los domingos desde las 10 de la mañana. Hoy para dar inicio a nuestra emisión del domingo 14 de agosto del presente año 2022. Para recordarles también que desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y nos trae acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy los vamos a analizar. Vamos al desarrollo de temas internacionales, porque esta semana en el continente asiático fue noticia de escándalo lo ocurrido por el gobierno de Yoon Suk-yeol, el cual ha otorgado un indulto al vicepresidente de industria Samsung, Lee Jae-yong. Estuvo encarcelado desde enero del año 2021 a raíz del escándalo de los sobornos entre industria Samsung y el gobierno surcoreano. Y resulta que esta semana el presidente de dicho país le ha otorgado un indulto. Y esto causa mala impresión porque ya una vez más ocurre este tipo de manejos políticos de funcionarios o ejecutivos que, involucrados en casos de corrupción, luego resuelven el tema a través de mecanismos políticos vía indulto. Bueno, algo tan igual como ocurrió también con Alberto Fujimori cuando Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto que no duró muchos meses. También fue esto un escándalo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en Corea del Sur? Para justificar este escándalo, el ministro de Justicia de Corea del Sur ha señalado que cuando se trata de innovadores, de empresarios que dan trabajo, se les debe permitir seguir realizando su actividad para que, según ellos, para que contribuyan al desarrollo y a la economía de su país. Conforme lo ha señalado, él literalmente esta semana dijo: con las necesidades urgentes de superar la crisis económica nacional, se debe seleccionar cuidadosamente a los líderes económicos que lideren el motor de crecimiento nacional a través de la inversión tecnológica activa y la creación de empleos para ser indultados. Bueno, al parecer lo que él señala es que estos empresarios no deben, entre comillas, estar privados de su libertad porque deben seguir produciendo para el país, lo que él extrañamente señala, ¿no? Y esto es lo que ha generado mucho escándalo a nivel mundial. Ahora, no es la primera vez que en Corea del Sur ocurre este tipo de escándalos, que a través de un indulto otorgan libertad a una persona condenada a 25 años de cárcel. Vamos a revisar la historia y ver cómo anteriormente ya ocurrido estos escándalos. En los años 80, finales de la década del 80 del siglo pasado, gobernaba Roh Tae-woo, que lo debemos recordar porque él es el que organizó para su país, a través de Corea del Sur, las famosas Olimpiadas de Seúl 1988. Él fue el anfitrión, él es el que atendió a las delegaciones deportivas, a mandatarios y visitantes en general. Sin embargo, meses después se descubrió que él estaba involucrado en una serie de sobornos vinculados a la industria Daewoo, y a raíz de eso él fue encarcelado. Nos referimos al entonces mandatario Roh Tae-woo. ¿Qué ocurrió con Roh Tae-woo en ese entonces? Él estuvo encarcelado desde el año 1995 y tenía que purgar 20 años de cárcel por casos de corrupción. Sin embargo, meses después hubo un proceso electoral y fue elegido Kim Dae-jung como nuevo presidente. Él, el año 1997, le otorgó un indulto a Roh Tae-woo. Es decir, este personaje solamente estuvo en prisión 2 años. Después del escándalo de corrupción, después de 2 años, obtuvo su libertad y desapareció este oscuro personaje. Ahora, otro caso de corrupción es el que ocurrió con la mandataria Park Joo-hee, la primera mujer en ser presidenta en Corea del Sur, que lamentablemente decepcionó, porque ella es la que se involucró en este caso de industria Samsung.
porque ella gobernó, fue elegida en el año 2013, pero se interrumpió su mandato el año 2017 a raíz de este escándalo, donde se descubrió que Industria Samsung estaba sobornando autoridades del gobierno para firmar una serie de contratos. Y esta mandataria, Park Geun-hye, fue destituida del cargo y luego encarcelada a 24 años de prisión. Eso significa que no nos sorprendería que en algún momento también nos anuncie que a esta exmandataria se le otorgue un indulto. No sería novedad porque en Corea del Sur, al parecer, los niveles de corrupción son galopantes. Muy lamentable lo que está ocurriendo en este país asiático. Seguimos con internacionales. Ahora nos trasladamos a Colombia. Como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, el 7 de agosto asumió la presidencia Gustavo Petro. Y lo novedoso es que se trata del primer socialista en asumir la presidencia en este país. Colombia, en sus 210 años de vida republicana, siempre tuvo gobiernos conservadores de derecha. Y ahora Colombia marca la diferencia, ha decidido tomar otro destino. Y esto luego lo vamos a explicar, está cambiando el mapa geopolítico en nuestra región. Pero primero vamos a apreciar la ceremonia y el trato humano y muy sencillo que tiene el presidente Gustavo Petro con las personas. Un hombre que se identifica con el pueblo. Ahora lo vamos a observar. Entonces, producción, vamos con las imágenes para conocer lo que ocurrió en la ceremonia de asunción del mando. En imágenes el flamante presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, que viene a ser el Palacio de Gobierno. Faltan 4 ministros por designar. Vemos ingresando al nuevo presidente para asumir sus funciones de mandatario. Y nos hace falta también el director de Planeación Nacional, que va a ser importantísimo. Vamos a ver acompañado de su actual esposa, Verónica del Socorro Alcócer García, una dama de 46 años, nacida en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, en Colombia, con estudios de Derecho, y la señora Verónica del Socorro Alcócer García es el tercer compromiso de Gustavo Petro. Y ellos tienen 2 hijas, Sofía y Antonella, las jóvenes que también se puede apreciar en las imágenes. Gustavo Petro, de 62 años, asume entonces la presidencia de Colombia como el primer presidente socialista de dicha nación. Y una nota resaltante que podemos apreciar aquí es que el primer saludo que realiza el presidente es al personal de servicios de la Casa de Gobierno. Una nota muy resaltante a diferencia de otros mandatarios. Se aprecia entonces el saludo al personal de servicio. Ahora se dirige a la segunda planta, donde también saludará del mismo modo al personal de servicio que presta labores en Palacio de Gobierno de Colombia. Estamos viendo ya el ingreso del presidente Gustavo Petro al salón amarillo, tal vez. Va a llegar a uno de los salones principales de la sede presidencial. El saludo al personal administrativo quienes lo esperan allí para, repito, iniciar de la segunda planta de Palacio de Gobierno. Ya otro proceso que pero también el saludo al personal de servicio. Vean ustedes, saludando a quienes realizan las labores domésticas en Palacio de Gobierno. Obviamente el de la tributaria, una ley para erradicar el hambre, y tiene una premura que surge del hecho de Estamos que entonces en los interiores de la Casa de Nariño, Palacio de Gobierno de Colombia, inmueble que fue inaugurado el 20 de julio de 1908 por el general Rafael Reyes y construido en los predios de la casa natal de Antonio Nariño. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Gastón de Largue y Julián Lombana. En 1979 fue reinaugurado este inmueble, después de anexarle nuevas construcciones, ¿no? Y otros acabados. 5:45 minutos, Juan Carlos. El recorrido por los pasillos de la Casa de Nariño, de la sede presidencial. Ahora Gustavo Petro se dirige al ambiente destinado para Juan Roberto.
la espada de Bolívar. Vamos a observar una urna los dos últimos mandatarios, de cristal, Santos y Duque, que fue se negaron con sus esposas muy comentado este tema a raíz de la actitud que es la casa privada, descortés del presidente saliente el presidente Uribe, Iván Duque en no facilitar la casa del vicepresidente, ahora la vicepresidenta, es esta reliquia histórica para la ceremonia de asunción de mando de Gustavo la Petro. Casa presidencial en imágenes observamos no la urna donde se encuentra la espada de Bolívar. A las 5 de la tarde, 46 minutos, los honores y hablar de la espada de Bolívar también implica recordar una anécdota que ocurrió con esta reliquia histórica, conocida como el robo de la espada de Bolívar, porque esto ocurrió en el año 1974, a raíz de una acción del movimiento M-19, quienes incursionaron en el lugar donde se encontraba dicha espada y estuvo desaparecida durante varios años, esta espada. Esto ocurrió el 17 de enero de 1974, en la que un grupo guerrillero ingresó al lugar donde se encontraba esta espada, donde luego de intimidar a los vigilantes de esta casa museo, rompieron el candado colindante con la habitación de Manuelita Sáenz, donde se encontraba guardada la espada. Uno de los guerrilleros, Álvaro Fayad, disfrazado con traje de un trabajador, rompió la urna donde estaba la espada y la tomó en sus manos, mientras los otros 3 guerrilleros que la acompañaron realizaron pintas con el lema M-19 y dejaron panfletos en el lugar. Los guerrilleros escaparon en un vehículo Renault y el grupo se adjudicó el robo de la espada mediante un comunicado. La espada estuvo en la clandestinidad durante 17 años, entre 1974 y 1991. ¿Qué ocurrió luego? A raíz de los acontecimientos y los acuerdos de paz, el 31 de enero de 1991, el guerrillero Antonio Navarro Wolf devolvió la espada en una ceremonia en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, junto a los hijos de los que también lo acompañaron por entonces, Jaime Bateman y Álvaro Fayad. Luego el propio Navarro Wolf fue uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de Colombia de 1991. Después de recibida la espada, el gobierno colombiano de entonces dispuso guardar esta reliquia histórica en uno de los ambientes de la Casa de Nariño, es decir, del Palacio de Gobierno. Conforme se aprecia, Colombia se incorpora a los países con un gobierno de izquierda. Y vamos a analizar ahora este tema, porque en nuestra región se está observando que la tendencia de los nuevos gobiernos que vía proceso electoral eligen a su mandatario, estamos observando que la mayoría son hombres de izquierda. Y vamos a hacer un recuento. Entonces, hemos preparado una nota en la cual vamos a graficar lo que viene ocurriendo en nuestro continente, en Sudamérica, y también de los pocos países con gobiernos de derecha que aún subsisten. Entonces, próximo, vamos con la nota. Entonces, vamos con las imágenes que nos mostrará la evolución de los gobiernos de izquierda que actualmente existe en nuestro hemisferio en Sudamérica. Vemos en las imágenes, en primer lugar, vamos a observar que desde el año 2018 se encuentra en la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Seguidamente, el año 2019 se encuentra en la presidencia de Argentina Alberto Fernández. Luego, el año 2020 asumió la presidencia de Bolivia Luis Arce. También desde el año 2021, y todos lo conocemos, que Pedro Castillo es el presidente de nuestro país. Posiblemente también considerado un gobierno de izquierda, que todos sabemos, inicialmente así se anunció, aunque en la actualidad ya eso parece que es cosa del pasado y hemos notado que no resultó ser un hombre de izquierda. Ahora, desde el año 2021 en Chile asume la presidencia Gabriel Boric,
que aparentemente también es otro hombre de izquierda, ¿no? Bueno, es lo que así se señala. Seguidamente, desde enero de este año 2022, en Honduras asumió la presidencia Xiomara Castro, también una mujer muy identificada con los movimientos de izquierda. También en Nicaragua, el comandante Daniel Ortega asume la presidencia elegido mediante proceso electoral. Seguimos. Desde el año 2013, Nicolás Maduro asume la presidencia en Venezuela. Y no olvidemos que desde el año 2019, en Cuba, asume la presidencia Manuel Díaz-Canel. Y finalmente, en lo que respecta a gobiernos de izquierda en Sudamérica, en Colombia, que desde este domingo 7 de agosto, la población ha elegido para la presidencia a Gustavo Petro. En cuanto a gobiernos de derecha en nuestra región, en Sudamérica, podemos encontrar lo siguiente. Desde el año 2018 en Paraguay se encuentra Mario Abdo Benítez. Desde el año 2019 en Brasil, Jair Bolsonaro. También desde el año 2019 en Panamá se encuentra Laurentino Cortizo. Ahora, desde el año 2020 en Guatemala se encuentra Alejandro Gianmatei. Seguidamente, también desde el año 2020 en Uruguay se encuentra Luis Lacalle Pou. Desde mayo del 2021 en Ecuador se encuentra Guillermo Lasso. Y finalmente, desde junio del 2019 en El Salvador se encuentra la presidencia Nayib Bukele. Aunque un personaje controvertido en el plano ideológico porque muchas veces ha dispuesto a medidas de izquierda y luego a medidas de derecha, entonces es un presidente con una ideología incierta. Entonces, este es el panorama que se está presentando en nuestra región. ¿Obedecerá a alguna necesidad social? Eso el tiempo lo demostrará conforme a estos gobiernos de izquierda. Debemos tener en cuenta que en unos meses habrá elecciones en Brasil, el país más grande de Sudamérica, y se anuncia que el candidato favorito es Ignacio Lula da Silva. Es decir, nuevamente la izquierda volvería a Brasil, ¿no? De lo cual ya estaremos atentos para realizar el análisis respectivo. Ahora, vamos a tratar temas nacionales, porque esta semana fue escándalo conocer que tanto que se habla de corrupción a nivel del gobierno, pero resulta que existen instituciones que tampoco se están librando de la forma en que la corrupción está devorando todas las instituciones y poderes del Estado. Es el caso de la Policía Nacional, que increíblemente esta semana se ha conocido que en la ciudad de Chiclayo fue detenido, es decir, ha sido capturado, un general de la policía involucrado en casos de corrupción. Se trata del general de la Policía Nacional del Perú, Mas García, que en la ciudad de Chiclayo, junto con otros subalternos de la Policía Nacional, fueron detenidos por estar vinculados a una banda criminal de extorsionadores, que al parecer exigían cupos a ciertos empresarios. Eso se va a investigar porque se ha dispuesto una detención preventiva. Pero esto sorprende en vista de que cada vez que se denunciaba casos de corrupción, ¿qué hacían los jefes policiales? Siempre decían, hablando como todo un político, ellos decían, se trata de casos aislados, decían ellos. Correcto. Pero la detención de un general puede tratarse de un caso aislado, porque ellos tienen poder de decisión. Entonces, esto es preocupante. Ya podemos hablar de una corrupción a nivel institucional en la Policía Nacional del Perú. Porque de lo contrario, ¿cómo explican que un general se encuentre vinculado y detenido en este momento? Es realmente el descrédito de la Policía Nacional. Y vamos entonces a observar en las imágenes el operativo que se realizó y lo esclarecedor de este tema. Muy lamentable lo que está ocurriendo en esta institución, que debe dedicarse en respetar la ley y hacer cumplir la ley, que lamentablemente no lo están cumpliendo. Y eso ya viene de los
altos niveles de esta institución. Ahora, siempre hemos dicho, para reorganizar a la Policía Nacional se debe iniciar un proceso de reestructuración y de cambios. ¿Qué implica eso? Ustedes han observado que en la Policía Nacional existen dos líneas de carrera. La línea de carrera de los subalternos y la otra línea de carrera de los oficiales. Entonces los oficiales que también inician su carrera policial empiezan con el grado de suboficiales, inicialmente suboficial de tercera, luego mediante ascensos pasan al grado de suboficial de segunda, suboficial de primera. Luego que llegan al grado de suboficial de primera, pasarán al grado de técnico de tercera, luego van ascendiendo a técnico de segunda, técnico de primera. Y por méritos, nuevamente podrán ascender al grado de brigadier. Pero el grado mayor en la línea de carrera de los suboficiales es el grado de superior. Eso es el máximo grado, lo que equivale a un general, ¿no? En el ámbito castrense. En la otra línea de carrera, dentro de la policía, están los oficiales. Egresan de la escuela como alférez, luego teniente, seguidamente capitán, luego el grado de mayor, luego el grado de coronel y finalmente el grado de general. Estas dos líneas de carrera muchas veces generan incompatibilidad porque se ha observado y en las ocasiones en que asumiendo la defensa de algunos casos, cuando nos apersonamos a las comisarías, por lo general los que están en la puerta cuidando son suboficiales, muchos de ellos ya con amplia experiencia. Muchas veces nos dicen, por el trámite que usted nos consulta, mejor voy a consultar a mi superior. Y muchas veces hemos observado que el suboficial que nos atiende ya es una persona ya de cierta edad. Y luego el que va a tomar la decisión por él, o el que va a dar la autorización, muchas veces es un alférez que recién ha salido de la escuela, que podría ser el hijo del policía subalterno. Sin embargo, por el grado de oficial, él es el que da las órdenes. Es algo preocupante esto. Entonces, para reorganizar a la Policía Nacional, se debe establecer una sola línea de carrera, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, que todos los policías inician su actividad haciendo trabajo de calle y luego van ascendiendo a grados posteriores, al grado de detective, luego al grado de teniente, al grado de capitán, y ahí terminó su carrera. No hay más. En los sistemas anglosajones, en Europa y en los Estados Unidos, a nadie se le va a ocurrir decirle a un policía general, solamente aquí, porque existe aquí, parece que décadas atrás, existió una formación militar con la Policía Nacional, y eso también es otro problema, porque la policía realiza su labor en contacto con la sociedad, a diferencia de la Fuerza Armada, que sí efectivamente tiene otro tipo de capacitación, de entrenamiento. Entonces, esos esquemas es lo que se debe cambiar también. Y de tal modo que la policía internamente supere esa rivalidad que existe entre subalternos y oficiales, porque es preocupante ese aspecto interno que hasta ahora subsiste dentro de la Policía Nacional. Entonces, en su oportunidad esperemos que se modifique la estructura policial y se unifique a estas dos líneas de carrera, como hemos dicho, suboficiales y oficiales, y que lleven una sola línea de carrera. Bien amigos, vamos llegando al final de nuestro programa. Recuerde que transmitimos todos los domingos desde las 10 de la mañana. Ahora nos despedimos con la siguiente frase. Y la siguiente frase dice lo siguiente: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Esto lo dijo Nicolás Maquiavelo hace más de 500 años. Nos estaremos viendo la próxima semana.